You. Sean todos bienvenidos una vez más a este espacio donde daremos la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es poder estar compartiendo la palabra de vida, palabra de cambio, palabra que viene a nuestras vidas para hacer el efecto que realmente Dios quiere que hacer en nosotros. Qué bueno que Dios, de su multi maneras de hablarnos, usa estos medios. Por eso bendecimos las comunicaciones, bendecimos en esta hora la señal, el internet, la electricidad, bendecimos a los siervos, a las siervas que están involucrados, para que esto salga para glorificar a nuestro Dios. Y realmente a Él le damos toda la gloria. Gracias te damos, Jesús, porque tú estás con nosotros. Mire, desde hoy temprano el Señor ha estado conmigo, como también ha estado con ustedes, seguro, ¿verdad? Pero hoy ha sido un día de bendición. Hoy ha sido un día que el Señor nos ha bendecido de gran manera. Y cuando me encuentro con esta palabra, realmente es una palabra que para mí es un gozo poder estar compartiéndola y es un gozo también para que ustedes puedan estar también escuchando esta palabra, una palabra que realmente ha venido a mi vida para bendecir. Como espero también que venga para tu vida, ¿verdad? Y eso damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a ir directamente a la palabra. Una palabra que el Señor nos ha dado en esta hora. Damos gracias al Señor. Vamos a ir al libro de Lucas. El libro de Lucas es un libro que realmente es uno de los evangelios más preferidos para mí. Pero el libro de Lucas es un libro muy enriquecido, donde nos relata parte de la obra que hizo Jesús estando aquí en la tierra, ¿verdad? Toda la Biblia en sí misma nos habla de Jesús. Aún cuando Jesús no estaba en la tierra, eh, también la Biblia nos habla de Jesús. Pero en el libro de Lucas, Lucas 12, vamos a estar compartiendo, nos habla de una historia, donde vamos a estar compartiendo una historia donde habla el mismo Jesús, el mismo Cristo, abre la boca y empieza a hablarnos, empieza a narrar, empieza a decirnos, a describir ciertas experiencias, ¿verdad? Ciertas situaciones donde vamos a estar compartiendo en esta hora. Lucas 12, verso 13 en adelante. Y compartimos la palabra del Señor. Dice, uno de los que estaba allí le dijo a Jesús, Maestro, ordénale a mi hermano que me dé la parte de la herencia que me dejó nuestro padre. Y Jesús le respondió, a mí no me corresponde resolver el pleito entre tu hermano y tú. Luego miró a Jesús a los que estaban allí y les dijo, no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Y enseguida Jesús les puso este ejemplo. La tierra de un hombre muy rico había dado una gran cosecha. Era tanto lo que se había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos. Pero después de pensarlo, dijo, ya sé lo que haré. Destruiré mis viejos graneros y mandaré a construir unos mucho más grandes. Allí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. Después me diré, ya tienes suficiente para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas. Pero Dios le dijo, qué tonto eres. Esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo esto que has guardado. Así le pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos. Se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por esta palabra, gracias Señor porque nos das entendimiento. Gracias Padre porque esta palabra alimenta nuestra vida, nuestra alma, Señor, y nos enseña, Señor amado,
cómo es el reino de los cielos, cómo tú quieres, Señor, que nosotros nos comportemos, Señor, para esa nueva vida que tú tienes con cada uno de nosotros. Te damos gracias y alabanza. Toda la adoración sea para ti. Glorificamos tu santo y bendito nombre. Gracias, Jesús. Amén y amén. En mi Biblia, que es lenguaje actual que estoy compartiendo en esta hora, tiene por título El rico tonto. Y realmente cuando podemos pensar exactamente que realmente este rico, siendo muy rico, siempre una persona muy pudiente, pero realmente no era nada inteligente, ¿verdad? Podemos entender exactamente por el relato que habla la Biblia, ¿verdad? Esto fue una situación que le pasó a Jesús, una situación donde vienen dos personas, ¿verdad? Perdón, viene una persona y le dice, maestro, ordénale a mi hermano, ¿verdad? Que me dé la parte de la herencia que me dejó nuestro padre. Entonces vemos exactamente que esta persona que viene a pedirle a Jesús, diciéndole, Jesús, tenés poder para poder decirle a este hermano que me devuelva lo que es mío, que ordénale. O sea, le está diciendo que lo mande, ¿verdad? Y Jesús le empieza a decir que no, que Él no está en la tierra para hacer eso, que Él no está enfocado en pleitos de herencias, Él no está enfocado en lo terrenal, Él está enfocado en otras cosas. Y cuando empieza a narrar también la historia a continuación, nos damos cuenta exactamente que esta persona que viene a reclamarle, a pedirle a Jesús por ese reclamo contra su hermano, ¿verdad? No es una persona que no tuviera una casa, que no es una persona que no tuviera un terreno, no es una persona que estuviese en situación de calle, es una persona que era acaudalada, una persona que ya tenía bastante como para no necesitar la herencia de su padre. Sin embargo, él queriendo tener más y más. Por algo Jesús le empieza a decir, a mí no me corresponde resolver el pleito entre tú y tu hermano. A él dice, estas cosas yo no voy a meterme. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros muchas veces estamos queriendo tener el favor en algún pleito, ¿verdad? En alguna circunstancia donde nos quieran hacer injusticia, de repente en algún trabajo donde no nos pagan lo que nosotros necesitamos, lo que es justo, ¿no? Y muchas veces nosotros oramos al Señor pidiéndole, Señor, que me paguen esto, Señor, esto que es mío, que es de herencia, Señor, que haga justicia. Y muchas veces oramos así. ¿Significa exactamente que el Señor no te vaya a dar eso? No, no está hablando de eso. No está hablando exactamente de eso. Si usted tiene una propiedad que necesita estar vendiéndola o está obteniendo ese beneficio, no significa que usted no vaya a orar por eso. No es lo que está queriendo decir en esta parte de la Biblia. Acá Jesús empieza a narrar esta situación de este señor que viene a pedirle a Jesús que le ayude con el problema que tiene con el hermano que necesita que le entregue la parte de su herencia. Pero Jesús le dice, a mí no me corresponde. A mí no me corresponde meterme en tus asuntos. Porque Jesús sabía exactamente que atrás de eso no era exactamente que esta persona no tuviera para vivir. No era exactamente que era una persona que era sumamente pobre, sino todo lo contrario. Porque luego, dice la Biblia, luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo, no vivan siempre con el deseo de tener más y más. Y acá podríamos estar meditando una vez más esto, ¿verdad? No vivan siempre con el deseo de tener más y más.
Y cuando nosotros nos encontramos con la Biblia y con este verso bíblico, por ejemplo, en esta versión del lenguaje actual, algunos de nosotros podemos hasta chocar, sentir que chocamos contra una pared, porque de repente a nosotros nos gusta tener más y más y más. Y cuando nosotros vemos hoy en día el mundo, el consumismo, las cosas tan hermosas que pasan por ahí, a veces pasan esas ciertas propagandas delante de nosotros y es como que se nos van los ojos, quiero tenerlo. ¿Realmente lo necesitamos? ¿Realmente es algo que realmente va a ser de bendición tener ese objeto, esa cosa? Y hoy en día con esa publicidad, ¿verdad? Con eso de que te lo traen de tal lado y que te sale muy barato y que esto y que lo otro. ¿Y cuántos han caído en la red de la tentación de comprar más y más y más? Conocí a una hermana en Cristo, donde ella me decía, ay, te voy a regalar unos zapatos. Y como calzábamos el mismo número, ella me regalaba zapatos. Y me regalaba bastante seguido los zapatos. Entonces yo le decía, ay, qué bueno, qué bien. Y una vez le pregunté, ¿por qué siempre me regalás tantos zapatos? Y ella me dice, yo tengo un closet lleno de zapatos. Yo te los regalo para poder ir a comprarme más. Hay algunos que ni siquiera los he usado, pero voy por alguna zapatería, los veo y digo, son tan lindos que me los tengo que comprar. No los usaba la mayoría, pero era la necesidad de comprar más y más. Y cuando vemos a la Biblia dice, no vivan siempre con el deseo de tener más y más. Y nos habla bien claro la Biblia, ¿verdad? Estemos contentos con lo que tengamos. Estemos contentos con lo que el Señor nos bendice. Si el Señor hoy te ha dado una bendición, cuídala. Si el Señor, si tú has podido de repente, ¿no? Eh, juntar un dinero para comprarte algo, siempre cuando nosotros hacemos alguna compra, siempre tenemos que estar pensando exactamente de no estar cayendo en esa red, ¿verdad? De no estar cayendo en comprar cosas innecesarias, de comprar porque estaba de oferta, de comprar porque estaba tan tentador. Muchas veces nos dicen, puedes comprar un artículo, pero si compras 5 te sale mucho menos. O si compras 20 y a veces vas y te compras tantos productos, y a veces decís, ¿para qué? ¿Para qué compré tantas cosas? Muchas veces como esta amiga, hermana en Cristo, que les contaba y le decía, ella los tenía que regalar los zapatos porque no tenía espacio, porque ya había llenado su closet de tantos, tantos zapatos. Y a ella lo que le gustaba era comprar zapatos. Y claro, muchas veces hay ciertas personas, ¿verdad?, que les gusta comprar, que les gusta tener más y más y más, y el mismo sistema hoy en día, estos aparatitos inteligentes, realmente nos están estudiando, realmente saben lo que te gusta y sabe exactamente cuál es tu tentación. Ojo, yo también tengo las mías, no son zapatos, pero también tengo las cosas que a veces digo, ay, ¿cómo me gustaría comprar esto? Y más y más y más. Porque de repente se te van, ¿verdad? Se te van ese deseo de estar comprando más y más y más. Sin embargo, nosotros tenemos que estar reflexionando. ¿Realmente eso es de bendición? ¿Realmente eso es algo que yo lo necesito? ¿Realmente esto es algo que Dios quiere que yo lo compre? Todas las cosas que usted vaya a hacer, tiene que preguntarle a nuestro Señor Jesucristo si realmente va a ser de bendición para nosotros, si realmente va a ser de bendición para tu casa, para tu familia, ¿verdad? Cuando nosotros podemos hacer las cosas con una mentalidad inteligente, ¿verdad? Estábamos hablando que este pasaje en sí se llama el rico tonto, una persona que es rico pero que no es inteligente.
cuando tú hagas tus compras, tienes que pedirle al Señor que te dé sabiduría de estar comprando. Hace muchos años, en mis primeros pasos con el Evangelio, tuve un pastor que ya partió con el Señor. Es un pastor que yo siempre estoy honrando y siempre estoy comentando lo que este pastor ha significado para mi vida. Y bueno, y ese primer pastor fue un hombre del Señor donde nos acompañó, a mí y a muchos otros, nos acompañó esos primeros pasos por el Evangelio. Un día este pastor nos empieza a contar en una reunión, nos empieza a contar y nos dice, yo cada vez que voy al supermercado oro al Señor para que Él me guíe en lo que yo tengo que comprar. Cuando yo escuché eso, en mi mente dije, me parece que el pastor está muy fanático. Porque yo nunca había hecho eso, de ir a un lugar a comprar algo y pedirle a Dios que me ayude a comprar. Para mí Dios estaba para cosas más grandes, más importantes. Si yo tenía que ir a comprar azúcar o si tenía que comprar leche o si tenía que comprar tantas cosas, no me parecía que, ¿para qué voy a orar, molestar a Dios para comprar tal y tal cosa? Pero este pastor, realmente su vida, su testimonio, un hombre de mucha oración, este pastor realmente nos enseñó y nos dijo que él, cuando iba a hacer sus compras, él siempre le preguntaba a Dios qué era lo que tenía que comprar y cuánto tenía que comprar y todo así. Y bueno, cuando yo fui al súper, dije, bueno, voy a ensayar a ver qué es lo que me enseñó el pastor, a ver si me funciona. Y entonces empecé a orar. No es que hice una oración cuando entré al supermercado, eh, no fue una oración así, digamos, a viva voz. No, fue una oración en mi mente. Y le empecé a decir al Señor que Él me ayudara a hacer mis compras, que Él realmente estuviese en mi lista. Veo que a veces vamos con la listita, ¿verdad? Pero que Él me ayudara. ¿Y sabe qué pasaba? Que yo le decía a una persona que estaba atendiéndome y yo le decía, dame 200 gramos de tal cosa. Y esa persona me decía, 150, ¿verdad? Y yo escuchaba y decía, ay, esto es Dios. Se ve que Dios no quiere que yo compre 200. Dios quiere que yo compre 150. Y realmente me empecé a dar cuenta que a veces yo compraba de más y se terminaba malogrando ese producto. Compraba de repente fruta, pero no me consumía todas las frutas. Entonces era una mala compradora. Y el Espíritu Santo, Dios mismo, empezó a él enseñarme cómo tener que administrarme. Esto se lo comparto para que usted, si usted quiere y se anima, haga la prueba. Recuerdo una vuelta que yo necesitaba comprar una ropa, pero no tenía tiempo, estaba con muchos trabajos, salía de un lado, iba al otro y no tenía tiempo. Entonces dije, bueno, tal día voy a ir a la tienda a comprar esto que me hace falta. Porque no era que no tuviera, era que, o sea, no era que no tuviera el dinero para comprarlo, pero no tenía tiempo para ir y lo necesitaba. Entonces cuando subo de repente a un transporte para ir al trabajo, que íbamos y venía, me encuentro con una señora que hablábamos siempre. Hola, ¿cómo estás? Una hermana en Cristo. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, bendición. Y de repente ella me dijo, mirá, vos sabes que yo tengo tal y tal ropa, que capaz que a vos te va a servir. Y entonces yo cuando ella me dijo, ay, no me digas. Le digo yo, así que eras vos, fue por tu culpa. Y la mujer se quedó como diciendo, ¿qué me está hablando? Y entonces yo le dije, fue por tu culpa. Dios no me dio el tiempo para ir a comprar eso, pero sabía que yo necesitaba esa ropa, que estaba necesitando esa ropa. Y esta mujer me dijo, no, yo te la doy. Me la dieron para dar. Qué bendición, ¿no? Porque hasta Dios se ocupa de nosotros, de no gastar.
de no gastar de repente. La ropa es algo que nos abriga, que nos mantiene calentito, que nos cubre, pero no es más nada que eso. Nosotros tenemos que ser sencillos. Yo conozco personas, y usted también debe de conocer personas, donde todos los días se compran ropa. Estaba viendo un informe donde eh, me sorprendió este informe porque era como un basurero grande, pero todo de ropa. Y entonces ahí iban personas a buscar ropas de la misma basura y habían algunas ropas que estaban bastante bien. Sin embargo, dice que es tanta la ropa que se tira que la queman, pero ese proceso va contaminando mucho, porque hoy en día la ropa ya no es como antes, que era de algodón, que eran con telas que realmente no agredían, ¿verdad? El medio ambiente. Hoy en día usan mucho plástico, muchas cosas sintéticas. Yo no entiendo mucho de telas, pero sí exactamente por ese informe que estaba viendo, me estaba dando cuenta que era tanto lo que es el consumismo, que cuando se tira esas prendas, muchas veces, aunque las quemen, el medio ambiente y la contaminación va creciendo. Entonces vemos exactamente cómo Jesús nos enseña, ¿verdad? A través de la Biblia, a través de la palabra del Señor, y nos dice, luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo, no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueño de muchas cosas se vive una larga vida y feliz. Nosotros nos tenemos que quedar con estos versos bíblicos para que nosotros podamos entender exactamente la sencillez de la vida. La sencillez de la vida que de repente a mí me ha tocado la bendición, a mí me ha tocado la bendición de estar compartiendo con personas mayores, personas que de repente tienen no una, no dos, como 3 o 4 casas. Sin embargo, en el último suspiro, en el último momento, ya no le dan las fuerzas para ir a tantas casas. Personas que realmente pudieran tener, no sé, el dinero como para poder ir a viajar por todo el mundo, pero el viaje que más hacen es ir a la farmacia a comprar medicamentos. Entonces vemos exactamente que eh, hay que disfrutar la vida y no atarse de tantas cosas. Si hay algo que te hace feliz, si hay algo que realmente te gusta y querés comprártelo, comprátelo, pero no llenes tu casa de cosas que realmente eh, a veces ni las usás. Entonces vemos cómo Jesús le empieza a dar el consejo a todos los que estaban ahí y hoy a nosotros también. No vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueño de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Y nos habla Jesús que por el hecho de que vos tengas muchas cosas, no te garantiza que tengas una vida larga, ni tampoco te garantiza del hecho de tener tantas y tantas cosas de que sea una vida feliz. Y entonces, enseguida, dice la Biblia, Jesús les puso este ejemplo. Ahí el mismo Jesús, queriendo que todos entendieran exactamente de los deseos de estas personas que estaban escuchando la palabra del Señor, y hoy en día también los deseos de nosotros, porque nosotros también tenemos deseos, ¿verdad? De ese deseo de estar consumiendo cosas. Cada uno de nosotros sabe en qué parte es débil, en qué parte hay áreas que de repente capaz que a ti te gustan la joyería, capaz que a ti te gusta, no sé, las pinturas, la remodelación de las casas, los muebles. Cada uno sabe qué son esas cosas que nos da ese deseo de tener más y más. Y siempre cuando uno vaya a comprar algo, tiene que darse cuenta de que esas cosas no sea algo que te quite la paz, que te quite la vida.
conozco personas que han querido tener una casa grande. Sí, sí, sí. No era que no tuvieran casa. Simplemente que ellos dicen, la casa de mis sueños. Y sabe que sí, se termina cumpliendo esa palabra. Porque esa casa es el sueño de ellos. Pero cuando las tiene, ya no pueden ni soñar. Porque no tienen tiempo. Muchas veces es un préstamo muy grande. Muchas veces vivir en esa casa tan grande es un gasto que ellos no lo habían eh, cotizado, no lo habían reflexionado, ¿verdad? Y vemos exactamente cómo muchos de ellos quitan el sueño de tanto trabajo, de tanto para pagar esa cuenta, porque muchos de ellos la compran a plazos y, y vemos exactamente que si no son guiados por el Señor, vemos exactamente que no van a tener una vida muy larga, tampoco van a ser felices, con deudas hasta por acá. Y vemos exactamente que podrás tener una casa grande, una casa linda, pero no ser feliz. Estar endeudados. Y mire, cuando empieza a faltar ciertas cosas en el área económica, hay rispidez dentro de la casa. Hay rispidez dentro de los que conviven en esa casa. Muy pocas veces eh, esa familia se consolida y esa familia empieza a decir, no, bueno, vamos para adelante, ¿verdad? Lastimosamente usted conoce y yo también, este, así que bueno, hay que pensar muy bien para no hacer como esta historia del rico tonto. Y vamos ahí a la historia que nos cuenta Jesús en esta hora. Dice, dice la palabra del Señor, las tierras de un hombre muy rico, las tierras de un hombre muy rico, había dado una gran cosecha. Qué bendición podríamos decir, ¿verdad? Qué bendición, porque la tierra le produjo muchísimo más de lo que él esperaba. Qué bueno cuando aquellas personas que dicen, ay, ¿sabes qué? Me salió un negocio y realmente pude hacer mucho dinero, mucho más de lo que yo esperaba. Y nosotros nos podríamos decir, ay, qué bien, qué contento, bien. Sin embargo, eso no fue de bendición. Aunque realmente recibió mucho más de lo que esperaba, este rico no fue de bendición. Si hubiese recibido capaz que lo que siempre cosechaba, no hubiese tanto problema. Pero cuando se dio cuenta que era una gran cosecha, mucho más de lo que él se esperaba, dice, era tanto lo que se había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos. Acá empezó a darse cuenta exactamente que tenía tanta y tanta y tanta bendición que no sabía dónde acumularla. Y es parecido a lo que les contaba hace un rato de esta hermana en Cristo, que muchas veces acumulaba tantos y tantos y tantos zapatos que no podía seguir comprando más porque no tenía lugar. ¿No? Pero este rico, viendo exactamente que tenía tanta y tanta ganancia, tanta y tanta bendición, para él fue un problema. Fue un problema porque dijo, no sé qué voy a hacer con tantos granos, no sé dónde los voy a guardar. Pregunto yo, imagínese usted que de repente recibe no una bendición. De repente usted dice, ay, yo voy a hacer esto y voy a ganar 10, pero en vez de 10 gana 1.000.000. Y usted recibe tanta y tanta bendición. ¿Es un problema para usted? Para el rico sí le fue un problema. Le fue un problema porque eh, tal vez si hubiese empezado a compartir, ¿verdad? Con personas que necesitaran, porque él no tenía lugar para guardar esos granos. Pero tal vez hubiese mirado al prójimo, tal vez hubiese mirado por ahí a alguien que le faltaba, para que esas personas también compartir la bendición.
Sin embargo, el rico dijo, esto es un problema. Esto es un problema para mí. Entonces, como supuestamente él se creía inteligente, pero sabemos por la palabra que no era inteligente, pero entonces dice, pero después de pensarlo dijo, ya sé lo que haré. Voy a destruir mis viejos graneros y mandaré a construir unos mucho más grandes. Le estaba comentando de esa casa grande, ¿verdad? Cuántos muchos personas muchas veces dicen, yo quiero tener una casa grande o quiero tener el último modelo de auto. ¿Mm? Y no está mal si tú quieres hacerlo, si está en el deseo de tu corazón, no está mal estar anhelando esas cosas, pero que eso no te quite la paz. Porque este rico realmente pensó y en su pensamiento dijo, ya sé lo que voy a hacer, ya tengo la solución, voy a destruir mis graneros y voy a construir uno pero que mucho más grande, porque era mucha la bendición. Y cuántos de nosotros muchas veces destruimos el granero para poner más bendición. Y mientras estamos destruyendo ese granero para construir otro mucho más grande, muchas veces estás en doble turno, muchas veces estás en 2 o en 3 trabajos. ¿Para qué? Porque es el tiempo de la bendición. Yo hubo un tiempo donde también caí en esa red, tomando trabajo no uno, a veces 2 o a veces 3. ¿Y sabe qué pasaba? Ganaba más, pero como llegaba y no tenía tiempo para, para cocinar, ya directamente compraba una comida ya hecha. O sea, ganaba más, pero gastaba más. Y lo que compraba muchas veces no era una comida de muy buena calidad. A mí, por lo menos, me gusta mucho hacer la comida en casa. Usted sabe lo que le pone a su comida. Usted sabe qué ingredientes tiene. Usted sabe qué le está dando a su familia. No hay nada mejor que la comida en la casa. Y vemos exactamente que muchas veces el hecho de estar rompiendo ese granero, mandando a construir otro granero, eso lleva esfuerzo, lleva dinero, lleva un costo. Y ese costo muchas veces lo padece o la persona que está haciendo eso, o también lo padece la misma familia. Porque recuerdo que cuando tenía mucho trabajo, poco tiempo estaba en mi casa. Y al poco tiempo estar en mi casa, mira, en mi casa llegaba y ya tenía que poner a limpiar, ya tenía que poner a esto, yo tenía que poner a organizar y mi hijo prácticamente ni lo veía. Y vemos exactamente que estamos ganando mucho, pero perdiendo otras cositas que son muy importantes. Entonces tal vez ajustemos el deseo de nuestro corazón o enfoquémonos a lo que nos enseña Jesús, de no estar nuestros deseos en las cosas materiales. No te digo que no tengas una casa, no te digo que si el Señor te da la bendición de tener un vehículo, no lo tengas, pero ajustate a tu presupuesto, ajustate a lo que tu familia necesita. Recuerdo hace un tiempo, ¿verdad? Que conocí a una pareja y esta familia, ¿verdad? Él se movía en moto, él se quería comprar una moto y se compró la moto. Pero ya cuando esa familia ya empezó a tener los hijos, dijo, bueno, ahora tenemos que comprarnos el auto, porque no es bueno para salir en familia. Tenían 3 niños, no lo podían poner todos arriba de la moto. Entonces es bueno tener esos deseos, es bueno para estar compartiendo en la familia, es bueno porque realmente ahí entraban todos. Y doy gracias al Señor Jesús que luego se pudieron comprar un auto, ¿verdad? Pero,
pero que ese deseo no sea exactamente que te quite, que te robe a tu familia, que te quite el sueño, ¿verdad? Que te tengas que endeudar para poder comprarte ese y muchas veces no terminas de pagar ese cuando ya lo entregas y compras otro y después otro. Entonces vemos exactamente que nosotros tenemos que ser inteligentes. ¿Es algo que realmente necesitamos? Bueno, sí, pongámoslo en oración, pongámoslo en oración para que el Señor nos dé lo que nosotros necesitemos. Recuerdo que una vuelta falté a mi trabajo y al otro día cuando fui le dije a mi jefa, a mi patrona, le dije, no, fui, me cayó mal una comida y estaba muy mal del estómago. Y ella se dio cuenta que realmente estaba todavía con la secuela de que no estaba muy bien de salud. Y entonces ella me dijo, ¿pero qué comiste? Y entonces yo le dije, mire, yo comí un embutido, pero como yo no tengo heladera, se ve que estaba mal ese embutido, había agarrado calor, bueno, y no estaba exactamente muy bueno para comer. Y por eso me había afectado el estómago. Y entonces, cuando ella escuchó, ¿cómo? ¿No tenés heladera? Y yo digo, sí, no, pues, la heladera, tenía una heladera, se rompió, y bueno, hace muchos años que no tengo heladera. Perdón, heladera en otros países se dice nevera o refri, o refrigerador. Digo porque esto está saliendo en otros países. Acá en Uruguay decimos heladera, pero en otros países se dice nevera o refrigerador. Entonces mi patrona me dijo, pero ¿cómo no tenés? Digo, no, no tengo. No. Hace tiempo que no tengo. Vivimos así. Y entonces, ¿se acuerda del supermercado de ir comprando lo justo? Porque si no se me dañaba. No tenía nevera. Y entonces ella me dijo, ay, pero yo tengo crédito en una casa. Digo, pero yo no. Pero cuando ella dijo, yo tengo crédito en una casa, yo me di cuenta que el Señor ya estaba poniendo el querer como el hacer para Él darme y bendecirme con una heladera. Para mí era imposible comprar una heladera. En ese momento yo estaba sola con mi hijo y realmente el trabajo que yo tenía no ganaba para poder comprar una heladera. Tendría que poder comprarla a plazo, pero no tenía el crédito tampoco. Cuando ella me dijo, pero yo tengo el crédito, ahí yo me acordé de esa palabra que dice, cuando Elías le dijo al siervo, ve y fíjate a ver si viene la lluvia. Y bajó el siervo y le dijo, veo una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Y cuando mi patrona, que no es cristiana, ella me dijo, pero yo tengo crédito. Ahí yo vi esa pequeña nube. Y yo dije, ¡ahí viene mi refri! ¡Ahí viene mi nevera! Por eso no está mal estar deseando esas cosas. El asunto es cuando deseamos comprar 5 o 4 refri, ¿verdad? Pero doy gracias al Señor Jesús que el Señor siempre nos suple, siempre nos ayuda. Hasta con un dolor de estómago, el Señor te puede bendecir. Y doy gracias al Señor porque esa patrona me sacó la heladera, el refri a crédito, la fui, la miré, la pude elegir, ¿verdad? Pude elegir una que me gustara, que era lo que yo quisiera, ¿verdad? Y después en cómodos plazos, ella me lo iba descontando de mi trabajo. Qué bueno que es, ¿verdad? Que el Señor prepara para bendecir a sus hijos, aunque con personas que de repente no sean cristianas, pero el Señor las prepara para que sean de bendición para nuestras vidas. Y entonces vemos exactamente cómo este rico, ¿verdad? Estaba pensando que él iba a romper su granero y hacer uno más grande. Y lo hizo, ¿verdad? Y dice, y allí voy a guardar todo lo que he cosechado y todo lo que tengo. Después me diré,
Ya tienes suficiente como para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas. Después, ¿verdad? De haber amontonado una cantidad de bendición, una cantidad de granos, después dijo, después voy a disfrutar de la vida. Después voy a decir, voy a comer, voy a beber y me voy a dedicar a disfrutar, ¿verdad? Sin embargo, dice, pero Dios le dijo, qué tonto eres. Esta misma noche vas a morir y otros van a disfrutar de todo esto que has guardado. Así le pasa a todos los que amontonan riqueza para sí mismos. Se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. Qué tremendo mensaje, qué tremenda reflexión podemos entender en la palabra del Señor, que así es nuestro Dios con nosotros. Nosotros entendemos por la palabra que realmente Dios no quiere que nosotros estemos cargados de las necesidades. Una cosa es la necesidad y otra cosa es el deseo de tu corazón. Como les comentaba lo de la nevera, Dios usó ese dolor de panza para que mi patrón me preguntara. Porque si no, ¿cómo mi patrón iba a saber que a mí me faltaba una heladera? Sin embargo, Dios usó hasta eso para que ella se interesara. No fue algo que yo le fui a decir, ay, tú tienes heladera y yo no, sácame un crédito. Sin embargo, Dios puso el querer y el hacer en ella, como para ella decir, yo tengo crédito, yo te puedo sacar esa nevera y tú me la pagas en plazo. Y qué bendición es anhelar y en el tiempo del Señor, que el Señor nos dé lo que nosotros necesitemos. Cuando tú estás en el camino del Señor, Dios sabe tus necesidades. Dios sabe que no está mal tener esas cosas que necesitamos, esas cosas que nosotros la vamos a usar para bien, para nuestra casa, para nuestra familia. Mire, mi hijo, mi hijo cuando tenía 5, 6 años, él quería tener una bicicleta y él anhelaba tener una bicicleta. Y yo le decía, bueno, tú pídele a Dios. Para mí era imposible comprarle la bicicleta, era imposible. Dios lo sabe, Dios lo sabe que es así. Sin embargo, una hermana de la iglesia le empezó a decir a mi hijo, bueno, si tú realmente quieres, tienes que orar, le dijo, y ora con fe y pídele al Señor que a mí me den un dinero que estoy pidiéndole a Dios. Y era un dinero que le tenían que le debían a la hermana. Y Dios puso el querer y el hacer. Y sabe que mi hijo empezó a orar por ese dinero que la hermana le había pedido que orara. Qué tremendo, las oraciones de los niños cuando tienen esa efectividad de creer que realmente Dios puede hacer esa obra, ¿verdad? Sabe que esta hermana le regaló a mi hijo una bicicleta nueva, del color que él quería. Y realmente es así como Dios obra en nuestras vidas. Cuando nosotros nos dedicamos a buscar el reino del Señor, Dios suple y te sorprende. Te sorprende y te da los deseos que tú tienes en su corazón. Pero no te afanes por esos deseos. No quieras tener más y más y más y amontonar, como la historia que recién te acabo de contar, que no es, yo no la conté en primera persona, la contó Jesús. Jesús que le enseñaba a sus discípulos y le decía, ustedes no se aflijan, no estén viviendo con el deseo de estar teniendo todas las cosas, de estar queriendo comprar todas las cosas, porque eso no te va a dar una larga vida, eso no te va a traer la felicidad.
¿Cuántos de nosotros muchas veces entramos a ciertas plataformas y están como diciendo, mirá, te ganaste una bonificación, seguí comprando. Mirá, si te ganás si me compras el tercer producto, el cuarto va gratis. Y nos van enganchando, nos van diciendo y seguimos consumiendo y seguimos comprando. Y para nosotros nos parece que eso es algo que lo necesitamos urgente, que lo necesitamos y que lo anhelamos. Eso no te va a traer la salvación. Eso no te va a traer una vida larga. Tonto, le dijo Dios al rico. Tanto que querés amontonar, pero no sabes que hoy se termina tu vida. Hoy es el día donde yo apago ese interruptor. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todo ese grano? ¿Qué va a pasar con todo eso que amontonaste? ¿Qué va a pasar con todas esas compras que hiciste? ¿Qué va a pasar? Otros las van a disfrutar, no tú. Tú no te vas a dedicar a disfrutar. Ya es tarde. Entonces hay que tener un balance. Dios te bendice, dale gracias al Señor Jesús. Así como recibes la bendición, disfrútala. Disfrútala con tus amigos, disfrútalas con tu familia, haz un compartir. No importa, acá en Uruguay tenemos un dicho, no importa exactamente si tenés mucho o si tenés poco. Lo importante es estar compartiendo con los seres que amamos. El dicho acá de Uruguay es, voy para ahí, anda calentando el agua, porque acá en Uruguay tomamos mate, que es una bebida así como un té, y, y realmente nos gusta estar compartiendo, tomando mate, compartiendo con los amigos, compartiendo con la familia, con los que amamos. Y eso es importante lo que nos enseña la Biblia y nos enseña en esta pequeña reflexión que les estoy dejando a través del Espíritu Santo. A Él le damos toda la gloria, ¿verdad? Que lo importante para nosotros no sea seguir amontonando cosas. Tal vez a través de toda esta reflexión puedas ir a tu lugar, puedas ver exactamente si tenés muchas carteras, regala alguna, si tenés algo para regalar, fíjate, no es necesario hacer más granero, más grande para seguir acumulando. Pensemos en ese reino celestial que nos espera, que allí vamos a heredar todas las cosas. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por esta palabra que ha sido de bendición para nuestras vidas. Señor, bendice a cada oyente, a cada alma, Señor, que ha sido quebrantada a través de esta palabra. Seas tú bendiciendo, súplele todas las cosas. Gracias, Jesús. Dice tu palabra que tú suplirás todas las cosas conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice que esa alma va a ser prosperada a medida que esa alma esté buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice la Biblia que todas las demás cosas os serán añadidas. Gracias, Señor Jesús. Bendiciones para todos. Les amamos y los escucharemos la semana próxima. Bye.